izquierdo. El izquierdo. El derecho que notamos. ¿Cómo? A ver. Aumento de volumen en la zona proximal. Si esto dividimos en dos aspectos o queremos describir, este será la zona proximal, esta la zona distal. En la zona proximal hay un incremento del volumen y en la zona distal hay una disminución. Paciente que viene con esta lesión es típico el diagnóstico de una ruptura de la porción larga del bíceps. Hay algunos signos que ya van a determinar la lesión. Por ejemplo, esto sí es típico. ¿Ya? ¿Qué examen hacemos ahí para certificar nuestro diagnóstico clínico? Radiografía nos ayuda, tomografía, gamografía, resonancia magnética, sí, ¿no? Ecografía, también. ¿Cuál de ellos usamos? Una eco. Eco, ¿por qué la eco? Para ver partes blandas. No, pero ¿por qué la eco y no la resonancia? Por economía. Uno, el costo primero. El costo primero. ¿Estamos de acuerdo con el costo? El costo es fundamental en un país subdesarrollado. Siempre tengan como una variable principal el costo. Podemos hacer una discusión clínica de 1 hora de una fractura y podemos concluir que tiene que usar una placa de bajo contacto con tornillos de bloqueo, que la placa y el tornillo cuesta 6.000 soles y el paciente no tiene ni 50 soles. Entonces, los diagnósticos y tratamientos tienen que estar hechos de acuerdo a la realidad de la persona. Y es importante el tema de costo. Países desarrollados no hay problema, todos tienen seguro y a las 48, 72 horas se están operando. Es por eso que es un país desarrollado. Es por eso que nosotros somos un país subdesarrollado. Y es por eso que en la introducción más me la pasé hablando de que generen ser buenas personas, buenos estudiantes, porque las buenas personas van a ver el aspecto social y económico de cada persona. Y los temas de salud del país están orientados más a las personas de pobreza y en extrema pobreza. El día que la pobreza y la extrema pobreza se haya reducido del país, ya recién vamos a pensar nosotros en querer ser un país desarrollado. Mientras tanto no podríamos pensar en un país. Es así de claro, es así que los políticos lo saben, lo entienden, pero no hacen nada por lo otro. Bueno, vamos a avanzar. Yo quiero que mi país cambie, que seamos un país de primera línea, que todas las personas tengan las iguales oportunidades. Pasamos. Igualito la palpación, hay palpación superficial y hay palpación profunda. ¿En qué casos la palpación superficial y en qué casos lo profundo? Vamos a pasar un poquito más rápido, más dinámico, a ver si despertamos a 4 de sus colegas de ustedes. Si lo logramos despertar, ya ha sido un logro de todos. Ya está, pasamos. La evaluación, la palpación, muchas veces también es comparativa, ¿no? Si nosotros queremos palpar superficies o relieves óseos, hay que empezar cómo está el sano y vemos cómo es el que estamos sospechando que está alterado, para poder definir cuál es el alterado en relación al sano. ¿Ya? Entonces, manual comparativa. Hay que evaluar la temperatura de la piel, si existen puntos dolorosos, hay que evaluar la tonicidad muscular, también evaluar el aumento de volumen, qué tipo de grado de trofismo tiene. Pasamos. Palpación, también podemos evaluar las contracturas en general, pasamos.
exámenes regionales, ya son algunas cosas que van a ver. Ustedes han tenido la práctica hoy día en su hospital, ¿no? Y de ahí se han venido acá. Las prácticas empiezan a las 8, salen de su casa ¿a qué horas? A las 7, 6, ¿y a qué hora se despiertan? 5. ¿Y a qué hora duermen el día anterior? A las 2. ¿Qué hora? 1. Bueno, eso es lo de todos los días, ¿ah? Olvídense si después van a... Ya el cuerpo se acostumbra, un feriado, un domingo igualito, a las 5 van a estar despiertos, ya... Yo también soy así, ya. Yo también me levanto, a las 5 ya estoy despierto. Pero bueno, eso es, pasamos. Hay dos tipos de movilidad cuando evaluemos rangos articulares, una movilidad activa y una movilidad pasiva, ¿no? ¿Cuándo es activa, cuándo es pasiva? ¿Quién me dice cuándo es activa? Movilidad activa. ¿Qué? Cuando el paciente puede por sus propios medios movilizar, ¿no? ¿Esa cuál es? ¿La activa o la pasiva? ¿Activa? ¿Están seguros? ¿Seguros? ¿Seguro? Y la pasiva, cuando necesita a alguien. Entonces, la persona que es evaluado el rango articular y desarrolla movilidad activa, significa que hay buena evolución, buen pronóstico, o en su efecto la lesión no ha afectado mucho el rango articular. Los componentes de los movimientos están siendo afectados, pero en leve proporción, ¿no? Y hay pacientes que no pueden realizar y necesitan el apoyo de otra persona, significa que hay un daño mucho más severo, que requiere un mayor estudio. Pasamos. Prueba, pasamos. Pásalo. Examen neurológico, ¿cuándo se ve esta mano? Mano de péndulo. ¿Cuál? Lesión de un nervio. ¿Qué nervio? Radial. Mano péndulo. También ellos tienen dificultad a la extensión del pulgar, ¿no? Extensión del pulgar también está comprometido radial. Y estos son cuando hay obstrucciones, isquemias vasculares dentro del proceso de una isquemia vascular. Claro que este es un caso severo, pero cuando hay primeros signos equimóticos, inmediatamente hay que evaluar si el traumatismo también dañó algún vaso importante, ¿no? ¿Y qué hacemos inmediatamente en ese caso? Si un paciente viene con esta lesión y le dice, se ha golpeado el brazo, la mano no se ha golpeado el brazo. ¿Qué sospechamos? Una patología vascular, hacemos una ecodoppler vascular, ¿no? Pasamos. En conclusión, ya nos vamos acercando más a lo que es diagnósticos. Hay dos tipos de diagnóstico, un diagnóstico clínico. Todo lo anterior era para encontrar el diagnóstico clínico. Obviamente ustedes no están obligados a poner el diagnóstico clínico preciso. Puede ir como una presunción diagnóstica, pero es bueno hacer el ejercicio de la presunción diagnóstica, porque luego vienen los exámenes auxiliares. ¿Cuál es el examen auxiliar que es más amigable a la traumatología? ¿Cuál? Radiología. Y hay una serie de exámenes. Lo importante es saber cuándo se solicita determinado examen. En la medicina, yo me imagino que en pediatría, en medicina interna, diagnostican a través de cultivo el germen, tienen la obligación de ubicar el germen para luego de un balazo darle al germen. Ya no es el concepto que en el árbol hay una paloma y necesitas una ametralladora para matar una paloma, ¿no? Igualito es esto, ya tenemos el diagnóstico clínico, ahora vamos al estudio radiológico.
Y el estudio radiológico tenemos que saber según la zona qué estudios solicitar. Hay radiografías simples, ustedes han escuchado seguro, radiografía simple de húmero, ¿no? La radiografía simple grafica solamente la incidencia frontal y lateral, pero no en todos los segmentos, porque una radiografía simple de hombro es una anteroposterior. Una radiografía de tibia o de pierna derecha, ¿cuántas incidencias grafican? Frontal y lateral. Pero tenemos sospechas nosotros y necesitamos otra incidencia, puede ser oblicua, derecha, oblicua. Ya hay otras radiografías que son posicionales de acuerdo a algunas otras incidencias, ¿no? Como también hay radiografías que son funcionales, columna cervical. Muchas veces no se logra visualizar la lesión con una radiografía simple de columna cervical, que sería frontal y lateral. Yo necesito una funcional porque ahí agrega uno en máxima flexión y una en máxima extensión. Y si uno quiere una oblicua para ver detener y solicita, lo tiene que graficar, ¿no? Porque si pide simple te da tiempo. Si hemos pedido en pierna una simple frontal y lateral, es importante, a manera de consejo, no se lancen a dar una opinión solamente con la vista anteroposterior. Vean la vista lateral para concluir que no tienen nada o el trazo de fractura tiene estas características. Pero si las radiografías simples no satisfacen en el sentido que identifico una fractura, pero quiero saber el trazo, quiero saber la cantidad de fragmentos, quiero saber si la zona posterior de la fractura hay una depresión en el platillo tibial, o sea, para estudios mucho más complejos y completos en la patología ósea, ¿qué otro examen solicitamos? ¿Cuál? ¿Cuál? La tomografía axial computarizada, la tomografía. Y hay dos tipos de tomografía, de sustracción y de reconstrucción. Por ejemplo, yo quiero una radiografía proximal de antebrazo y de forma lateral, donde veo primero la cabeza del radio, pero la fractura lo tengo en la apófisis coronoide. Yo puedo decir en la tomografía, retírame la cabeza del radio y mírame solamente la apófisis coronoides. Y se va a poder hacer en una tomografía. Yo sustraigo los elementos y me quedo con lo que yo quiero estudiar. Eso se puede hacer en una tomografía. Como también de reconstrucción. Si yo pedí para ver el tipo de fragmentos en la superficie de la tibia y además quiero saber cuántos fragmentos tiene, la tomografía de reconstrucción lo puede hacer porque reconstruye y te dice hay 1, 2, 3, 4, 5, 12 pedazos y en la parte posterior, aparte de eso, hay un hundimiento marcado y hay otro desnivel. Eso se hace en la de reconstrucción. Obviamente que las últimas tomografías de 64 cortes para adelante, casi todos hacen este tipo de estudio. Si quiero estudiar partes blandas, la ecografía es un buen examen, pero también las ecografías actuales, porque antiguamente no tenían un porcentaje o calidad de estudio. Actualmente ya casi todas las ecografías entran a patología traumática articular. Antes las ecografías de abdomen no tenían capacidad para estudiar una articulación, pero ahora ya todas las ecografías tienen la capacidad y con ecografía te da un alcance del 50-60%. ¿Dependerá del equipo? No, también depende de quién hace el estudio. ¿Me entienden? Es por eso si algún familiar le solicitan una ecografía y ustedes quieren basarse en la ecografía que le han hecho, vean quién informa la ecografía. Hay algunos ecografistas, colegas médicos cirujanos que hacen un curso de 3 meses y ya comienzan a hacer algunas ecografías. Pero quien debe de hacer realmente el estudio son los médicos radiólogos.
yo ya tengo la costumbre. Su ecografía, ¿quién la hizo? En tal sitio me la hizo el médico cirujano. Por favor, yo no puedo generar el análisis en base a un examen que no te da la credibilidad, ¿no? Pero si es con un radiólogo, porque es un examen que va a determinar el diagnóstico, sí tengo que aceptar todas las sugerencias que hace el médico radiólogo. Y si fuese mucho más profundo el estudio, nos vamos a la resonancia magnética, que sí nos da de 90 a 98% de porcentaje de certeza en el estudio. Vamos, pasamos. ¿Ya cuántos son los? Uno todavía tenemos. 2. Y hemos logrado que 2 de 4, 2 despiertos. Ya, acá está, gammagrafía ósea, también se usan otros exámenes en menor proporción, pero también se usa la gammagrafía, en este caso la ecografía, como un estudio que complementa. La densitometría ósea y la electromiografía también se utilizan, ¿no? Pasamos. Exámenes de laboratorio también usamos, sí, usamos en algunas oportunidades. ¿Qué examen? Todo lo que es convencional, ¿no? Hemograma, examen de orina, exámenes metabólicos, para buscar qué relacionar, si la enfermedad tiene relación con un proceso de alteración del aparato musculoesquelético. En los cuadros infecciosos sí es fundamental un cultivo, sea cultivo directo o un hemocultivo. Anatomía patológica también es importante. Hay lesiones o fracturas que son secundarias a algunas enfermedades, ya sea infecciones anteriores o tumores. En pleno proceso quirúrgico, si el tejido óseo no nos da la apariencia de ser un tejido normal, estamos obligados a tomar una muestra para un cultivo y nos va a determinar si estamos actuando sobre un proceso tumoral, ¿no? Porque no todos los procesos tumorales vas a encontrar una bola redonda, hay procesos tumorales que tú ni lo notas, pero hay algo que no te lleva a decir esto está normal. Frente a esas dudas, sospechas, es mejor hacer patología, anatomía patológica. Pasamos, ¿cómo te llamas? Fernando, ya está, falta 10 minutitos, Fernando. No, estoy leyendo. Ah, ya, está bien. De lo que hablamos hace unos minutos, ya la traumatología se ha tecnificado mucho, se ha modernizado, que ahora ya establecen principios, fundamentos, normas, procedimientos, leyes, de acuerdo al Poder Judicial del Perú, que hay de todo, pero bueno, el principio fundamental. ¿Qué es un principio fundamental? Es un principio que no lo puedes dejar de hacer. O sea, te dice, esto estás obligado a hacerlo. Hay normas que tú las puedes cumplir, no las puedes cumplir o puedes obviar algún párrafo, bueno, las normas. Pero un principio no. Y el principio de la traumatología actual habla como la función, algo fundamental en la función de cada médico, hacer todo lo posible para que el paciente se incorpore a su vida activa, pero en función del tiempo. A lo que les decía nosotros, probablemente un enyesado logre el objetivo de consolidar una fractura en 3-4 meses, pero una cirugía a las 48 horas ya te está dando el movimiento necesario como para que tú sigas haciendo tus cosas. ¿Qué es lo que nosotros como pacientes preferimos? A ustedes les pregunto, en su realidad nacional, ¿cuál es su realidad nacional que están empezando el curso? 3-4 meses de yeso, perdieron el curso, perdieron el ciclo y al final ya pertenecen a otra promoción. Cuando venga el internado ya no lo van a dar con el grupo, lo van a dar con el grupo que viene atrás para ser un igualito, un año más se van y es un sinfín. Entonces yo creo que todos prefieren, en el supuesto caso que tuvieran una fractura y le dicen necesitas operarte y no hay ningún problema, no hay ninguna complicación, pero sí a partir de la primera semana vas a poder asistir con tu curso. Esa es la traumatología actual, le interesa mucho la actividad de la persona. Pasamos.
En base a lo que nos exigen, también se establecen protocolos de atención. Frente a un traumatismo, nosotros ya habíamos planteado que hay dos tipos de diagnóstico. Quizás lo común es ir a la búsqueda del diagnóstico, pero en este caso nos plantean dos tipos de diagnóstico. O sea, tenemos que tener la minuciosidad de establecer un diagnóstico clínico, diagnóstico presuntivo clínico y un diagnóstico radiológico. ¿Podemos hacer un buen diagnóstico radiológico? Yo creo que sí, porque solamente tenemos que pedir la radiografía, no una tomografía o qué otra cosa quieres, una resonancia, tienes todo, de tal manera que el diagnóstico radiológico se tiene que hacer con mucha claridad y mucha seguridad. Una vez conocido ya el diagnóstico definitivo, viene la planificación. Ahora, ¿qué tratamiento le ofrecemos a la persona? Y la planificación es en función de una buena búsqueda del tratamiento más adecuado. Pero en el tratamiento también tenemos que tener dos cosas. Si es una fractura, la fractura hay que darle la estabilidad necesaria. No hay fractura que no tenga estabilidad. Si tú quieres curar una fractura, tienes que darle la estabilidad. O sea, es una condición básica. Y la otra condición básica es rehabilitación precoz. ¿Qué significa estas dos cosas? Si yo le doy buena estabilidad a la fractura, el levantarse, el actuar y el incorporarse a sus actividades en la brevedad del tiempo va a ser mucho más factible si es que ya existe una rehabilitación precoz. Obviamente vale mucho el resultado funcional. Cómo se mide el resultado, cuándo fue la lesión, cuándo se intervino y cuándo se levantó y ya está en actividades. Es lo que todos quisieran. Yo también quisiera, si tuvieran, quisiera que actúen así conmigo. Pasamos. Tratamiento. Ya hablando de tratamiento en traumatología, solamente existen dos tipos de tratamiento. Tratamiento cruento o tratamiento incruento. Tratamiento incruento es todos los procedimientos, tracción, enyesado, lo que quieras. Y el otro ya es el tratamiento cruento, que es tratamiento quirúrgico. Lo más importante es definir quién soluciona el problema que tiene el traumatológico con tratamiento cruento o con cirugía. También se conoce como tratamiento conservador o quirúrgico. El que elijamos tiene que ser el adecuado porque va a determinar el pronóstico, que al final de cuentas es lo que más interesa al paciente, cómo voy a quedar para definir, ¿me trataron bien? ¿No me trataron bien? O el médico es bueno o el médico es malo. O sea, ellos también hacen una medición de resultados. En todas las áreas de la medicina, en todas las especialidades, esto también es común. Tratamiento que aplicas y el pronóstico o el resultado de tu tratamiento. Y ahí puedes encontrar la gran diferencia, pues mientras que tienes un consultorio lujoso, pero nadie se entra, y el otro tiene un pequeño consultorio, pero está lleno, ¿no? Pero para eso uno tiene que ir construyendo conocimientos y experiencias en el área donde ustedes han elegido, o si en la especialidad que han elegido. Pasamos. Estas son algunas de las operaciones que son frecuentes que hacemos. Pasamos. Acá está. Si hemos elegido el tratamiento quirúrgico, también hay principios del tratamiento quirúrgico. Cuando ya yo he elegido operar, ya estoy vestido para sala para operar, inmediatamente tengo que tener en cuenta los principios básicos, ¿no? Y los principios básicos, lo primero, una buena reducción. ¿Qué significa? Si la fractura está en diferentes pedazos, yo trato de reconstruir anatómicamente. Lo segundo, tengo que preservar la vascularización. No es cuestión de cortar todo, arterias, tejidos, no. La tercera, una buena estabilidad. Que he escogido para darle una buena estabilidad. Y lo cuarto es la rehabilitación precoz. O sea, estos son los principios básicos de una cirugía traumatológica.
Les aseguro, antes se operaba poquísimo, ahora es al revés, ahora se opera más y se trata incruentamente menos. ¿Por qué se opera más? Porque la gente exige inmediatamente recuperar a su actividad. Tratamiento quirúrgico se planifica, se ejecuta y luego se miden los resultados, como cualquier procedimiento actual de la vida diaria. ¿Cómo planificamos? Con un buen diagnóstico. Hay que saber cuál es la clasificación de determinada fractura. Ahora ya no es cuestión que te sea una fractura atrás, no, ¿qué clasificación estás utilizando? Cómo es la anatomía quirúrgica normal y cómo está la anatomía quirúrgica después de la fractura. ¿Qué materiales de osteosíntesis vas a usar para darle una buena estabilidad? ¿Y cuál es el momento quirúrgico? ¿Qué es el momento quirúrgico? ¿Alguien sabe qué es el momento quirúrgico? Operar, sí. ¿Cómo? A ver. Está. Perfecto. ¿Alguien tiene otra idea? Lo felicito, está en la sintonía. No es la expresión, pero el sentido de lo que quiere decir está correcto. El momento quirúrgico es importantísimo. No es igual operar una fractura en la primera semana a operar en la cuarta semana. No es igual. El momento quirúrgico es importante. Hay que hacer lo posible de operar cuanto antes a cada paciente. Y muchas razones por qué tenemos que operar cuanto antes. La fractura puede reducir con facilidad. Las estructuras anatómicas todavía permanecen con sus características. Y el mecanismo de reducción de armar la fractura es mucho más simple, que una vez que tiene tiempo hay que romper una serie de cosas. Entonces el momento quirúrgico también es importante. Luego viene la ejecución del acto quirúrgico. Hay que saber qué colocación tiene que llevar el paciente, qué abordaje hay que realizar, cuál es la técnica quirúrgica que vas a emplear y cómo cerrar los planos que tú has abierto para hacer esa operación. Es importante el cierre de los planos, es importante la herida operatoria, es muy importante. Hay chicas que no les interesa la operación, pero el hecho de hacerle una cirugía, un corte grosero, trauma, la mata el resto de su vida. Yo he visto muchos casos que no pueden ni ir a la playa, chicas jóvenes, ni ir a disfrutar, pues con todo el derecho que tienen también todos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en la forma como hacer los abordajes, las incisiones. Si cumplimos todo esto o estamos tratando de cumplir, nos estamos acercando a los buenos resultados. Pasamos. Las fracturas se planifican, hay que restaurar anatomía, preservar la fuerza motora, no dañar los músculos innecesariamente, hay que darle una buena estabilidad a la fractura, hay que pensar en recuperar la función de la zona afectada, hay que evitar complicaciones y la recuperación precoz es importante. Cuanto antes la persona esté en movimiento va a ser mucho mejor. Significa que la anatomía está bien ubicada, que la placa ha cogido bien los fragmentos, ¿no? Pasamos. El pronóstico, buena estabilidad, obviamente rehabilitación precoz. Ya hace siglos los amigos se fracturaban, se colocaban sus tablillas y seguían caminando. Mira, es el mismo principio, el mismo concepto, pero ahora ya mucho más tecnificado, ¿no? Pasamos. Rehabilitación, recuperación en el caso de la articulación, recuperación del rango articular. Habla de la movilidad pasiva, activa, hay que medir el rango articular, hay que medir si existen limitaciones en la movilidad
y también el bloqueo articular tiene mucho significado. ¿Qué significa un bloqueo articular después de un traumatismo? Ausencia del movimiento. Lo primero que se me ocurre es una luxación, lo segundo es una fractura, lo tercero es una luxofractura, ¿no? Entonces hay que medir con rapidez cuál es el movimiento articular. Pasamos. Patologías frecuentes, ya habíamos hablado algo de las patologías frecuentes. Hay enfermedades traumatológicas de características degenerativas, inflamatorias, metabólicas, tumorales. De todo eso estamos obligados a conocer cómo hacer diagnóstico y cómo hacer el tratamiento. Pasamos, probablemente en los hospitales donde vayan van a haber diversas patologías. Las patologías traumáticas, dependiendo de la intensidad, nos pueden producir contusiones, lesiones en partes blandas, rupturas de planos musculares, pueden producir también fracturas. Y la fractura, desde el punto de vista de la posición, puede haber desplazamiento, cabalgamiento o angulación. Según el trazo puede ser geométrico, transversal, longitudinal, oblicuo, polifragmental. Y si hay una herida previa antes de la fractura y el hueso tiene comunicación con el medio externo, ya estamos hablando de una fractura abierta o una fractura expuesta. Si la piel está intacta pero hay una fractura, es una fractura cerrada. Pasamos. Esto también es ya casi, esto es la imagen radiográfica de un proceso tumoral. Este es un proceso benigno, este es un proceso maligno con destrucción osteolítica. Pasamos. Patologías más frecuentes desde las contusiones, esguince, tendinitis, ya pasa a las fracturas, a las luxaciones o a las luxofracturas. Esta es una luxofractura de tobillo. Pasamos. Y esto también repite lo anterior. Vamos. Bueno, toda especialidad busca definir cuáles son las patologías, que hay que verlos inmediatamente porque pone en riesgo la zona, el órgano o en su efecto pone en riesgo la vida del paciente. Entonces, cada especialidad establece sus emergencias. En traumatología, hasta la fecha, hay 4 emergencias o 4 patologías consideradas emergencias traumatológicas. La primera son las fracturas expuestas, la segunda, síndrome compartimental, la